Bienvenidos al curso. Reciban un saludo cordial a nombre del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE. Mi nombre es Elizabeth Olivera Cadillo, soy especialista de la dirección del SEACE y en esta oportunidad vamos a revisar el proyecto de bases electrónicas, el cual es una nueva implementación realizada en el SEACE. Pasaremos a revisar a continuación. ¿Qué son las bases electrónicas? Las bases electrónicas es una nueva funcionalidad que se ha implementado en el SEACE versión 3 que busca registrar la información que se solicita en este documento de bases estándar a través de formularios electrónicos. Como sabemos, actualmente lo que hacemos en el SEACE es registrar un archivo Word que previamente hemos trabajado y lo adjuntamos. Lo que vamos a hacer con este nuevo proyecto, esta nueva funcionalidad, es registrar nuestra información a través de formularios electrónicos. Con la información que nosotros registremos, el SEACE ya va a generar y va a permitir descargar el documento de las bases en formato Word. En una primera fase de este proyecto se va a ver las bases electrónicas para las entidades que son gobiernos regionales, sede central, es decir, los 25 gobiernos regionales que tenemos son los que van a estar en la obligatoriedad de utilizar estos formularios electrónicos. La otra consideración que hay que tener en cuenta que esto va a aplicar para los procedimientos de selección que son licitación pública, cuyo objeto de contratación es obra, y la normativa aplicable es la Ley 30225, la Ley de Contrataciones del Estado, siempre y cuando se convoque en el procedimiento solamente un ítem único. Estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Esto va a marcar la diferenciación para que en el SEACE nos aparezca o no los formularios electrónicos. Los que no somos gobiernos regionales seguiremos utilizando los adjuntando el Word que actualmente se trabaja. Igual, si es que no es un procedimiento de licitación pública, que no es obras, también seguiremos trabajando de la misma manera que actualmente lo hacemos. Como nosotros sabemos, para llegar a registrar las bases, ingresamos al módulo de actos preparatorios. En primer lugar, registramos la información del expediente de contratación, luego del conductor de procedimiento, el cronograma y finalmente llegamos a las bases. En la actividad bases es donde nosotros adjuntamos el archivo, pero previamente a ello hacemos unas actividades, ¿no? Descargamos en primer lugar la plantilla de las bases que se encuentra publicado en la página del OCE. En la página del OCE tenemos registradas todas las plantillas en función a la directiva emitida por la Dirección Técnica Normativa. Entonces nosotros elegimos, voy a convocar un procedimiento de una LP, ¿no? Actualmente de obras. Entonces busco cuál es esa plantilla, la descargo y sobre esa plantilla yo edito mi información y registro toda la información que me solicita, ¿no? Una vez que ya este documento se ha revisado y se ha aprobado, se ingresa al SEACE y se adjunta este documento, ¿no? Ya con esa actividad, aprobándolos, ya se puede publicar el procedimiento de selección. Eso es lo que venimos haciendo hasta la fecha. A la puesta en producción de este nuevo proyecto, siempre y cuando recordemos se cumplan las condiciones, seas un gobierno regional sede central, sea licitación pública de obras para la ley 30225 y estés publicando un solo ítem, ya se nos va a mostrar los formularios electrónicos. De igual manera, ¿no? La parte inicial previa sigue siendo la misma. Ingresamos al módulo de actos preparatorios, vamos a registrar nuestra información de nuestro expediente de contratación, del conductor de procedimiento, el cronograma para llegar a las bases. Sin embargo, aquí es importante recalcar algo. Y la información que se registre en estas actividades previas tiene que ser la información correcta,
¿no? Toda vez que, como ustedes saben, las bases ya recogen la información del expediente de contratación. Entonces, yo tengo que tener bastante cuidado en registrar correctamente cuál es mi sistema de contratación, cuál es mi valor referencial, cuál es la modalidad de ejecución, cuáles son los plazos, toda la información que me solicite tiene que ser la correcta, porque las bases va a recoger esta información y según eso nos va a mostrar los formularios electrónicos y va a realizar ciertas validaciones. Ya no vamos a poder cambiar la información, no es como lo que sucede actualmente, ¿no? Yo en el expediente, por ejemplo, lo he podido registrar suma alzada y cuando hice mi Word, ¿no? De mis bases, y yo digo, ah, no, mi sistema es precios unitarios. Entonces, bueno, como es un Word, yo lo registro, ¿no? Y ahí ya tenemos un tema de que la información no está conversando, porque acá me dice una A y en el otro lado me dice B. Eso ya no va a suceder con nuestros formularios electrónicos, porque si tú registraste suma alzada, cuando lleguemos a las bases se va a ver suma alzada. Entonces hay que tener bastante cuidado con el registro de esta información. Una vez que lleguemos a bases, lo que se nos va a mostrar es el formulario electrónico que va a contener ya la estructura definida por la Dirección Técnico Normativa que, como les recalqué, va a traer ya la información del expediente de contratación y en el cual se le va a solicitar la información complementaria que se requiere para generar las bases estándar. Una vez que nosotros hayamos completado toda esta información, el sistema va a generar el documento de las bases estándar en un formato Word. Lo genera y ustedes van a poder descargarlo. Una vez que ustedes descargan este formulario de las bases electrónicas, ustedes van a poder visualizar la información con toda la estructura que ya tiene las bases electrónicas, ¿no? Ahora, esta estructura va a mantener la estructura actual, es decir, los grandes bloques que nosotros conocemos, que tiene unas bases estándar, es sección general, sección específica y anexos. Esos tres bloques se van a mantener. Lo que va a variar es en la sección específica, si bien es cierto, se va a mantener 6 capítulos, pero van a variar el orden de estos capítulos. En primer lugar, vamos a tener las generalidades, en segundo lugar, el requerimiento, luego los factores de evaluación, luego tenemos los documentos del procedimiento de selección, la proforma del contrato y la constancia de prestación. Ese va a ser el nuevo orden, toda vez que el capítulo 4, que es documentos del procedimiento de selección, para que muestre qué documentos es lo que se les va a requerir a los proveedores, a los postores, depende de qué cosa hayamos registrado en el capítulo 2 y capítulo 3. Entonces, una vez que nosotros tengamos este documento, ¿no? De las bases electrónicas, lo descargamos, la única información que ustedes van a tener que registrar, complementar en este documento, es el capítulo 2, requerimiento, ¿no? Todo lo demás ya viene armado. Simplemente ustedes agarran este documento y en esa sección se adicionará la información correspondiente al requerimiento. Luego de ello continuarán su flujo, que entendemos es la revisión, la aprobación, para finalmente subirlo en el sistema y puedan continuar con la publicación. Finalmente, en esta unidad vamos a ver cuáles son los beneficios de la utilización de los formularios electrónicos. Estos formularios electrónicos nos va a permitir reducir los errores u omisiones en el registro de la información de las bases estándar que posteriormente puede ser observados, ¿no? Como por ejemplo, tenemos el valor referencial. Muchas veces hay inconvenientes en el cálculo que se realiza para obtener el límite mínimo y el límite máximo, ¿no? Como lo hacemos manualmente, por ahí ha habido ciertos inconvenientes en ese cálculo. Eso ya no va a suceder
porque los formularios electrónicos van a calcular, ¿no? Simplemente en el módulo de actos preparatorios, nosotros hay que registrar correctamente cuál es el valor referencial y en el formulario electrónico de bases ya nos mostrará cuál es el límite mínimo y el límite máximo, ¿no? Y no nos va a permitir editar, y es una información que se calcula, el sistema lo calcula de acuerdo a las reglas que tenemos en la normativa y con eso garantizamos que sean los valores correctos. Luego tenemos que vamos a registrar la información en una estructura ya definida de acuerdo a lo establecido en los documentos normativos correspondientes. DTN ya nos especifica, nos define cuál es la estructura de estas bases. Entonces ustedes ya van a tener esa estructura, no va a haber el problema de que yo me equivoqué en elegir la plantilla, elegí otra plantilla por algún motivo. ¿No? El sistema, en función a las variables que se definieron en el expediente de contratación, me otorgará los formularios y me generará el Word que corresponde, ¿no? Finalmente, asociado a eso, tenemos que se va a generar este archivo Word que ustedes van a descargar y lo único que van a tener que registrar es la información del capítulo 2 correspondiente al requerimiento, porque todo lo demás ya se va a armar en función a lo que se haya registrado en el expediente de contratación y a la información que ustedes han registrado propiamente en los formularios de bases electrónicas. Bueno, hasta aquí culminamos con la sesión número 1. En las sesiones posteriores vamos a revisar a detalle cuáles son los formularios y qué es la información que se está solicitando. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.